Idea es trabajar con modelos que puedan, a partir de formas simples y con pocos elementos complejos, estos modelos tienen una sola, son dos volúmenes que cada uno tiene una sola superficie de doble curvatura, pero pensados de esta manera y combinados entre sí, pueden dar una variedad espacial y una riqueza formal que puede ser interesante para estos trabajos prácticos iniciales que ustedes están haciendo. Además, está orientado principalmente a trabajar con las herramientas de curvas y superficies, este, que son, bueno, el tema donde nos estamos desarrollando en este momento. Un poco esto es la geometría que vamos a buscar alcanzar para el pabellón. Se busca una variedad, una riqueza espacial exterior, volumétrica, un espacio, también acá se genera un espacio semicubierto, que también es algo que ustedes tienen que tratar de ir buscando. Pensemos que a veces estamos en una plaza o en un espacio abierto grande y puede ser importante tener una escala intermedia entre el interior y el exterior de los pabellones. Entonces, a veces un espacio semicubierto o un espacio contenido entre más de un volumen puede ir ayudándonos a tener esta escala intermedia. Esto es una imagen interior. Son imágenes muy rápidas, ¿no? Esto no está equipado, no está ambientado, nada. Son imágenes de render de estudio, nada más. Es para ver un poco cuál puede ser la espacialidad. Acá hay una idea de buscar una espacialidad que va transformando su proporción, que en sectores tiene una proporción más horizontal y a medida que lo vamos recorriendo, se va transformando en una proporción más vertical. Busca generar distintas sensaciones a medida que se lo recorre. Es un pabellón que está pensado para ser recorrido de manera lineal, si se quiere. Obviamente, uno tiene la libertad dentro de moverse como quiera, pero está pensado como para que haya un recorrido que uno ingresa desde, por ejemplo, vemos acá, uno puede ingresar por acá, subir, conectarse por un volumen que conecta estos dos, volver a bajar y salir. Y va teniendo la idea de la variación de espacios. De todos modos, ustedes deben tomar esto simplemente como un ejemplo, un tipo de forma de generar y tratar de, si van a aplicar estos conceptos, desarrollar una arquitectura mucho más completa. Deben estudiar bien el tema de los accesos, y bueno, la combinatoria de volúmenes, si es que usan, como en este caso, más de un volumen, bueno, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto en Rhino. Acá tengo un ejemplo donde ya está, bueno, está el modelo ese del cual vieron la imagen, es este que está acá. Yo lo tengo activado al modo de visualización ártico, que me permite una visualización volumétrica con transparencia en las caras vidriadas. Podría también verlo en un modo renderizado, que lo tengo configurado también con ciertos parámetros para que se vea de esta manera. Y bueno, de esa manera vamos estudiando. Ven, acá está este volumen que les digo que la idea es que conecte los dos y que pueda generar el recorrido completo desde que uno accede y va transitando, subiendo, pasando por el otro, etcétera. Bien, vamos a ver cómo podríamos generar esto. Eh, yo voy a crear un archivo nuevo. Voy a elegir objetos grandes en metros, que es la unidad en la que vamos a trabajar. Abrimos este archivo nuevo y lo primero que voy a hacer
es, bueno, acá me posiciono en la pestaña de las capas, me gusta siempre tenerlo a mano. Voy a venir a una vista frontal, voy a activar el forzado de rejilla aquí abajo y voy a generar un rectángulo desde el origen 0, voy a tipear 0, enter, para que arranque en el origen, y voy a elegir que lo quiero construir a través de 3 puntos. Entonces voy a dar primero la altura, que va a ser 15 metros, que es la altura que nos han definido para el desarrollo del pabellón. Doy enter y voy a indicar la dirección, que es la vertical, y en ancho le voy a dar 12 metros, doy enter y voy a indicar la dirección horizontal. Este rectángulo me va a servir como marco de referencia para trabajar. Ahora voy a tomar esta primera capa y la voy a llamar primitiva, que es el nombre que voy a darle a la geometría inicial o primaria con la que vamos a trabajar y desde la cual van a ver que una vez que la generamos, vamos a ir generando las distintas capas del edificio. A su vez, dentro de esta capa, yo voy a crear una subcapa que se llame, por ejemplo, voy a ponerle pri de primitiva, curvas. Voy a crear otra que se llame pri superficies. Y les voy a poner un color rojo similar al color, se más oscuro ahí, similar al color de la capa con la que estamos trabajando. A las curvas le voy a poner un color que se contraste, un color verde. Bien, ahora voy a generar de vuelta un rectángulo. Voy a aprovechar este rectángulo que hice para que me sirva de referencia. Voy a tomar todo el ancho, que son 12 metros. Voy a desactivar la referencia a objetos porque eso no me está permitiendo que me fuerce directamente al forzado de rejilla. Y voy a darle, fíjense, una altura de 6 metros. A ver, esto lo podría tipear también como hice recién, pero ahora que tengo el forzado de rejilla lo voy a hacer así. Y voy a hacer clic derecho para activar la misma herramienta nuevamente y voy a crear otro rectángulo que tenga toda la altura y un ancho de 4 metros. Fíjense que acá tiene 4 cuadraditos, son 4 metros. Voy a seleccionar estos dos rectángulos nuevos y los voy a poner en la capa de primitivas curvas. Entonces voy a venir acá, cambiar capa de objeto y ahí los voy a poder ver. Si voy a una vista en perspectiva, puedo ver lo que acabo de generar. Ahora voy a borrar este rectángulo de referencia que había hecho y voy a seleccionar, por ejemplo, este y lo voy a desplazar 60, enter, o sea, 60 metros, que es el largo que teníamos como largo máximo para la creación del pabellón. Habíamos dicho 60 de largo, 30 de ancho y 15 metros de altura como dimensiones máximas donde debe estar contenido. Bien, ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta curva y con la pelotita del gumball voy a tocar acá y voy a dar un valor de 15 para que se produzca una extrusión de la curva con un valor de 15 metros. Voy a activar el modo sombreado para poder verlo y ven que ahora se creó esta extrusión de la curva con ese valor de 15 metros. Voy a hacer lo mismo con esta, pero dándole un valor negativo para que vaya en el sentido opuesto a la flechita, menos 15, enter, y tengo creadas estas dos cajitas. Si recuerdan, en el otro modelo, en el modelo que veíamos, esas cajitas eran los extremos del pabellón. Bueno, las voy a llevar a la capa superficies dentro de primitivas, cambiar capa de objeto. A mí me gusta ir ordenándolo siempre lo más rápido posible. Vamos a bajarle un poco la intensidad del color para que nos deje
ver mejor. Y bueno, ahora vamos a continuar con la creación de las superficies que van a vincular estos dos volúmenes. Eso lo vamos a hacer vamos a abrir acá la cascada de superficies y vamos a utilizar, fíjense que trabajamos mucho con superficies y curvas porque justamente es el tema que en el que estamos, digamos, tratando de desarrollar en este momento de la materia. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama mezclar superficies, acá en la cascada de superficies, y lo que me va a pedir esta herramienta es que seleccione el primer borde y el segundo borde de una superficie para mezclar. Yo lo voy a hacer primero y después les voy a mostrar una cosa muy importante a la hora de realizar este comando. Selecciono un borde. Discúlpame una aclaración, Sí, Martín. Borde es aquel sector abierto que delimita a una caja, por ejemplo. No es el borde, digamos, cualquier otro lado del prisma, ¿no? bien, 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 bien. Bueno, vale la aclaración, muy bien. Gracias, Luis. Bueno, entonces tomamos uno de estos bordes que está en el sector abierto de la caja y ahora me pide seleccione el segundo borde. Voy a seleccionar el segundo borde y fíjense que ya me hace una previsualización de esta superficie y este es el primer tema que quiero destacar como muy importante. Fíjense que acá dice 1 y acá dice 2. Acá es donde yo toqué por primera vez el primer borde y este es el segundo punto donde toqué el borde. Y fíjense que acá yo tengo una columna que dice 1 y una columna que dice 2, en las cuales yo puedo variar el, cómo va a ser el inicio o cómo va a ser la vinculación de la mezcla de esa superficie. En este caso, por defecto, viene configurado que va a ser por curvatura. Pero, por ejemplo, si vamos a la columna 1, yo podría trabajar con tangencia. Entonces, realiza una tangencia desde esta arista que viene, o posición, y va trabajando de distintas maneras. Y también podría mover estos deslizadores. Vamos a ver la curvatura que nos va a permitir más libertad para ir ubicando los puntos de control también de la curva. Yo puedo también luego editarlas a estas curvas a través de los puntos de control, así como estoy haciendo acá. Pero mi recomendación en este caso es que no toquemos ninguno de esos parámetros, que esto lo mantengamos en 1 y esto también en 1, porque no necesitamos hacerlo. Esa es la primera explicación, la primera recomendación. Yo la voy a borrar y la voy a hacer de vuelta porque quiero mostrarles otra cosa muy importante. Vengo acá a la herramienta. Recuerdan que yo había tocado el primer borde y fíjense que lo toco cerca de un extremo y al segundo borde cerca del otro extremo. Así y así. Y ven que me marca 1 acá y 2 aquí, donde yo hice clic. Si yo hubiese tocado este extremo y luego aquí abajo, la curva se hubiese hecho al revés y no es lo que yo estoy buscando. Les voy a mostrar. Hago escape y repito el comando. Toco, por ejemplo, este borde y toco aquí abajo y fíjense lo que pasa. Me marca el punto 1 acá, el 2 acá, pero la curva se hizo por el otro lado, que en algún caso puede ser lo que uno esté buscando, pero en este caso no. Entonces, es importante en qué punto del borde uno hace el contacto, porque eso traza lo que va a ser la dirección por la cual se va a desarrollar la curva. Vamos a hacer escape y lo vamos a hacer entonces como queremos hacerlo en este caso, que es desde aquí hasta aquí. Y estos valores no los voy a tocar, los voy a dejar por defecto y voy a poner aceptar. En este caso, hemos creado una superficie de doble curvatura. Esta superficie de doble curvatura se crea debido a que el borde inicial y el segundo borde no son coplanares y tampoco son paralelos.
Si fueran coplanares, esto sería un plano. Y si fueran no coplanares, pero paralelos, tendríamos una superficie de simple curvatura, como vamos a ver en otros casos. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente borde que sea la siguiente curva de unión que va a ser acá. Voy a venir con la misma herramienta, voy a tocar este borde y voy a tocar este borde. Y no voy a modificar ningún parámetro para que también justamente puedan trabajar de manera hermanada, si se quiere, las superficies que estoy generando. Voy a dar a aceptar. Y fíjense que esta es una superficie de simple curvatura debido a que los dos bordes son paralelos. Bien, ahora vamos a repetir la herramienta y vamos a generar la parte de abajo. Vengo de acá, siempre de los mismos lados. En este caso, lo que yo estoy buscando, doy a aceptar. Otra superficie de simple curvatura porque los bordes son paralelos. Y me queda por cerrar este punto y este punto. Hay muchas formas de hacerlo. Yo, para variar, voy a probar otra forma que podría ser, por ejemplo, voy a cerrar la caja de herramienta esta. Si yo selecciono con Control y Shift esta arista y creo una extrusión acá con la pelotita de la curva para generar una superficie, tengo una superficie ahí plana. Y podría hacer un recorte acá con la herramienta recortar. Voy a seleccionar los objetos de corte, voy a elegir esta superficie como objeto de corte, clic derecho y luego el objeto a recortar va a ser este. Y ahí he recortado esa superficie y me sirve como tapa. Lo mismo voy a hacer en este caso con Control y Shift. Hago la selección, desde la pelotita hago la extrusión y voy a recortar con la herramienta acá, recorte, elijo el objeto de corte y luego clic derecho, el objeto a recortar. Y ahora he generado esta unión entre estas dos cajas con esta complejidad que estaba buscando. Muy bien. Bueno, voy a seleccionar esto y voy a llevarlo a la capa de superficies de primitiva. Bueno, ahora lo tengo ahí. Eh, Voy a apagar las curvas un momento. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a unir para que se comporte como una polisuperficie, que es lo que vamos a ver acá. Si yo vengo a propiedades, me va a decir que esto es una polisuperficie y que está abierta. Y es porque no tiene tapa acá y tampoco tiene tapa acá. Yo puedo, para cerrar este elemento, si quisiera, venir acá a la cascada de sólidos, de edición de sólidos, y utilizar el comando tapar agujeros planos. Como ya los tenía seleccionado la polisuperficie, directamente los tapa. Y ahora, si yo los selecciono, van a ver que dice polisuperficie sólida cerrada. Ha cambiado la definición de este elemento. Bien, ahora tenemos entonces la primitiva. Yo en estos casos soy un poco, a veces como precavido de más. Voy a empezar por guardar, archivo, guardar como, y vamos a poner eh, modelo, pabellón, torsión, clase 29, 28 del 9. Voy a guardar. Y este volumen, que yo le llamo primitiva, yo quiero tener una copia intacta de este elemento. Entonces, lo que voy a hacer va a ser directamente duplicar esta capa que la contiene. Voy a poner duplicar capa y objetos. Y voy a ponerle, si quiero a este, por ejemplo, le voy a poner edit, de editar o editable. Voy a poner todo completo. Editable. Entonces, yo veo que
Si los apago los dos, puedo prender uno y puedo prender la otra. Pero esta que hice primero la voy a dejar ahí apagada y hasta bloqueada porque quiero tener la seguridad de que voy a contar con ella si necesito volver para tomar cualquier elemento. Y ahora vamos a seguir trabajando sobre esta superficie editable. Bueno, en este punto eh, podríamos, antes de seguir trabajando, hacer un estudio. Si queremos trabajar con dos volúmenes, podemos hacer un estudio el, de realizando operaciones de simetría, de cómo pueden combinarse sus volúmenes para generar una arquitectura que deseamos. Entonces, voy a hacer una copia de este elemento y, por ejemplo, voy a empezar a probar. ¿Qué pasa si yo realizo una copia? Aquí lo pongo a la par y, por ejemplo, hago un escalado acá de -1 para hacer una simetría y trabajara con este elemento de esta manera. O puedo copiarlo y podría probar si además a este lo diera vuelta en el otro sentido. Entonces tengo otra combinación donde tengo los dos volúmenes horizontales arriba y los dos verticales que llegan hacia abajo y una especie de callejón así central que se abre en este cruce. Bueno, luego ustedes estudiarán qué es lo que les conviene. Yo podría, por ejemplo, también venir y dar vuelta a uno de estos de manera vertical. Y acá me voy acercando más al modelo que les mostraba, que había elegido, que había seleccionado, con la diferencia que perdón, me está sonando algo en la computadora y creo que hay gente que está intentando hablar, Carlos Cruz Bullón, que apague el micrófono. porque me suena acá como un... Sí, por favor apaguen los micrófonos, chicos. Este, Esteban Leiva también. bueno, esto también lo podría volver a copiar acá y darlo vuelta completamente. Y así, distintas opciones. Otra cosa que podría ser, por ejemplo, podría ser, yo podría desplazar este acá y trabajar, por ejemplo, generando una rotación, si tuviese más espacio, ¿no? Y desplazarlo y ver qué pasaría si realizara un cruce de estos elementos, así, o bueno, tal vez podrían tener otra proporción. Lo que yo les quiero mostrar es que ustedes, a partir de una figura con una complejidad no muy alta, pero trabajando con operaciones de simetría y combinatoria, pueden generar espacialidades interesantes. Estos volúmenes podrían conectarse acá a través de una circulación vertical, por ejemplo, y uno podría tener un recorrido de otras características, o uno podría tener un acceso por acá, un volumen de circulación vertical, y podría recorrer toda esta ala, después podría subir, podría tener como una especie de terraza intermedia, y podría tener acá toda una especie de cubierta verde, por ejemplo, o subir un nivel más y entrar en el otro volumen. Son distintas opciones que tenemos que ustedes podrían probar. Bueno, dicho esto, voy a eliminar estos elementos y voy a seguir trabajando con este volumen, que es el que quiero seguir editando. Bueno, ahora lo que voy a generar es voy a buscar generar ese aventanamiento o esa superficie vidriada que teníamos
en esta cara que tiene la superficie de doble curvatura. Para eso voy a seleccionar este borde de la superficie. Es más, bueno, no, como esta va a ser la editable, vamos a hacerlo acá. Voy a seleccionar este borde de esta superficie con Control y Shift y voy a realizar una copia apretando la tecla Alt a 1 metro. Ahora tengo esta curva y la voy a volver a copiar a 1 metro. En este caso, de este otro lado, voy a seleccionar este borde y voy a hacer una copia a -1 metro. Perdón, fíjense que ahí yo no apreté la tecla Alt, entonces en vez de hacer una copia, lo desplacé. Si yo desplazo, se va a modificar el sólido que tengo generado, que también puede ser una variante de estudio para el diseño. Pero en este caso quiero mantenerlo simple porque es la búsqueda de este modelo. Entonces, con la tecla Alt, ahora sí, -1, y acá de vuelta, seleccionando la curva y con la tecla Alt voy a hacer una copia, por ejemplo, a -8 metros. Ahora podría activar el filtrar, y dejar solo encendido curvas para que sea más fácil la selección. Ese es un filtrado para la selección. Dejo solo tildado curvas, entonces puedo hacer una ventana de crossing y seleccionar solo estas curvas y las voy a llevar de vuelta a la capa curvas. Y puedo apagar momentáneamente la superficie y desactivar el filtro de selección y cerrar. Bien, ahora yo voy a hacer una operación similar a la que hice recién de mezcla de superficies, pero en este caso para mezclar curvas. Voy a abrir la caja de herramientas de edición de curvas. Voy a cambiarle la proporción porque está mucho espacio libre que molesta. Voy a usar la herramienta mezcla de curvas ajustable. Y me va a decir que seleccione la curva a mezclar. Voy a tomar primero esta curva y ahora la otra curva. Y voy a dejar, fíjense aquí previsualizo cómo va a quedar y voy a dejar nuevamente los valores por defecto. Aceptar. Voy a repetir el comando con clic derecho, una curva, la otra curva y aceptar. Y voy a llevar estas curvas a la capa correspondiente. Bien, ahora voy a volver voy a cerrar esto, voy a volver a abrir superficies editables y voy a utilizar un comando para poder partir, para poder seccionar esta superficie en base a estas curvas. Voy a utilizar el comando partir, voy a tipear partir cara. Y acá me dice selecciona una cara a partir. Yo voy a empezar con esta que es la más compleja, la de doble curvatura. La selecciono. Y ahora me dice seleccione, bueno, voy a hacer clic derecho. Me dice inicio de eje de partición. En este caso yo lo que quiero es partirlo por una curva. Entonces voy a tocar acá lo que está entre paréntesis que dice curvas para que me permita hacer la operación partiendo por una curva. Toco ahí y me dice selecciona una curva de partición. Selecciono esta y selecciono esta otra. Doy clic derecho y ahora puedo ver que si selecciono con Control y Shift se ha dividido la superficie, o sea, partido en base a esas curvas que había generado. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en estas caras planas. Voy a seleccionar curvas, una curva, otra curva, clic derecho y repito lo mismo en esta cara plana. Superficie, luego selecciono que sea a través de curvas y elijo las dos curvas con las que voy a partir. Ahora, lo que puedo hacer es
para separarlos, porque si esto sigue estando unido, una opción de separación, voy a apagar las curvas, podría ser desde la cascada de edición de sólidos, utilizar extraer superficie. Entonces me dice, selecciona las superficies a extraer. Voy a seleccionar esta, hoy acá me equivoqué, con control shift vuelvo, esa y esa. Clic derecho y ahora fíjense que ya están totalmente separadas. Voy a hacer control Z y voy a unirlas entre sí, porque hoy en este momento todavía son tres separadas. Yo las voy a unir. Con Shift hago una selección ahí incremental. Voy a usar unir. Y voy a crear una nueva capa que se llame vidrio. Y voy a poner este elemento. Perdón, le voy a cambiar el color de la capa. Ahí, por ejemplo. Y voy a llevar este elemento a la capa vidrio. Bien. Y momentáneamente lo voy a apagar. Ahora, lo que voy a hacer va a ser, con esta primitiva que me queda, voy a hacer un desfasar superficie. Voy a hacer un desfase de la superficie hacia el lado interno. Este, ese desfase lo voy a poner entonces invertir todos para que la dirección se invierta y este, voy a elegir la distancia de desfase. Voy a darle, por ejemplo, eh, podría ser 50 centímetros. Voy a tocar la distancia y voy a darle punto o menos, vamos a darle 40,4. Esquina en punta, sí. Sólido, sí. Quiero que se transforme en un sólido. Eliminar original, le voy a decir que no, por las dudas. Quiero que quede este elemento recortado acá. Eh, y vamos a darle Enter. Y ahí vemos que se ha generado un sólido hacia el interior. Bien, ahora con este elemento, yo voy a borrar acá, con este elemento sólido, a ver, yo voy a seleccionar, perdón, voy a seleccionar los últimos objetos creados. Vengo acá, seleccionar últimos objetos creados. Entonces voy a seleccionar esta polisuperficie y voy a crear una nueva capa. Como les digo, yo soy muy precavido en esto. A veces puede hacerse de manera más simple, pero a mí me gusta tener como todos los pasos por las dudas si tengo que volver atrás o si tengo que revisar algún eventual problema y ver en qué punto se produjo. Yo le voy a llamar a esto primitiva portada desfase y lo voy a llevar en esta capa. Después vemos qué hacemos con esto. Voy a apagar, entonces ahí, ahora sí tengo este volumen que solo lo quiero usar para trabajo ahora y voy a utilizar una herramienta para generar eh, unos, unos siluetas, unos contornos de este elemento que me permitan luego hacer esa exoestructura que vieron en las imágenes que les mostré al principio. Para eso voy a utilizar entonces la herramienta, voy a tipear contorno
Las herramientas se pueden ingresar por comando, tipeando en la barra de comando, o se pueden buscar en las barras de herramientas. En algunos casos, a mí me gusta mostrar cómo las ingreso por comando o cómo las busco en las cajas de herramientas, o de hecho a veces estoy acostumbrado a trabajar de una forma u otra, así que por eso lo hago así. Pero hay muchas formas de encontrarlas. Seleccione los objetos para contornos, me dice. Bueno, yo voy a seleccionar esta polisuperficie. Me dice que la capa que se cree sea la capa actual. Bueno, todo bien. Unir las curvas por plano de contorno está bien. Agrupar los objetos por plano de contorno, sí. Bueno, dejo todo como está. Clic derecho. Ahora me dice punto base del plano de contorno. Bueno, yo podría darle el 00, que es donde había arrancado. Y ahora me dice dirección perpendicular a los planos de contorno. Yo le voy a dar esta dirección. Me dice distancia entre contornos. Voy a darle 50 centímetros. Voy a hacer punto 5. Y acá dejo todo como estaba, doy OK. Y fíjense cómo el programa empieza a realizar estos contornos. Antes de hacer algo, los voy a agrupar. Y voy a venir acá, en esta nueva capa, voy a crear una capa, le voy a cambiar el nombre a envolvente. Y dentro de esa capa envolvente voy a crear una subcapa que se llame curvas o que se llame contornos directamente. Voy a ponerle un color verde también para que se destaque y voy a llevar estos elementos a esa capa. Y a su vez en envolvente voy a crear otra capa, otra subcapa que se llame, yo lo voy a llamar costillas, porque es un poco la forma que toma. Voy a dar Enter para tener donde ubicarlas. Y le voy a poner ahí un color relacionado al azul de la capa, pero un poco más claro. Bien, entonces, ahora podría apagar esta primitiva cortada y veo que tengo todos estos contornos. Con todos estos contornos, yo voy a venir a el comando acá, extruir curva plana cerrada. Me va a pedir la distancia de extrusión, pero también me va a pedir que le indique el resultado, que sea superficie, está bien, dirección, ambos lados no, sólido sí, para que se conviertan en sólido, eliminar original, que serían los contornos, no, vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo con el valor 0.4 que ya estaba definido, damos Enter y fíjense que ahí se han creado una serie de sólidos y, epa, algo ha fallado acá. A ver qué está pasando. No sé por qué este elemento está acá. Acá tengo algún extraño error. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a seleccionar todo esto. Entonces, vamos a hacer extruir curva plana cerrada. Y vamos a darle todo como estaba. Y distancia de extrusión punto 35. Enter. Bien. Ahora sí salió bien. Vamos a apagar las curvas. Y vamos a tomar estos elementos que acabo de crear. Acá con seleccionar últimos objetos creados. Y los vamos a llevar a la capa esta que se llamaba costillas. Bueno, en realidad yo me olvidé de hacer una cosa que hubiese querido hacer, que era, pero lo puedo hacer después con una operación booleana, que era crear un corte acá para vincular con el otro objeto. Bueno, podría encender
el vidrio, por ejemplo, y también al vidrio, que en realidad ahora me ha quedado como muy en el borde, podría hacerle un desfase. La distancia va a ser punto 1, o sea, 10 centímetros. Voy a invertir la dirección de desfase porque quiero que vaya hacia adentro. Y voy a decirle que no sea sólido. Voy a darle Enter. Y ahora voy a ver, ocultar este elemento. Y ahí tengo el nuevo, la nueva cara vidriada. Esa nueva cara la voy a llevar a la capa vidrio. Y fíjense que ya tengo la superficie transparente. Bueno, podría, podría, a ver, apaguemos la capa vidrio y apaguemos la capa esta de la envolvente completa. Y tenía esta superficie podría también hacerle un desfase hacia adentro de 10 centímetros y que no sea sólido. Enter. Y ahora la vuelvo a apagar y este nuevo elemento lo voy a hacer vidriado, lo voy a llevar a la capa vidrio, para que de alguna manera me rellene los espacios entre las costillas. Yo podría hacer después también una operación de recorte para que queden solamente las franjitas de vidrio. Podría tomar este elemento, por ejemplo, encender las costillas, podría seleccionar acá, desde la capa, seleccionar objetos de subcapa y podría hacer un grupo, sería más conveniente, más fácil para trabajar. Podría utilizar la herramienta recortar, podría seleccionar como objetos de corte las costillas. Bueno, acá se me seleccionó mal. Vamos a hacerlo de vuelta, recortar, objetos de corte, toco las costillas. Y ahora clic derecho y seleccione el objeto a recortar. Y va a ser un poquito más difícil. Debería estar adentro de una de ellas. Para realizar el corte o podría ser tal vez una operación booleana. Bueno, aparentemente no voy a hacer escape porque no está compleja la operación. Bueno, habría que verlo. De todos modos, creo que no es, a ver, realmente no es una operación tan importante. Se la podría estudiar después. Y bueno, con esto, lo que podríamos hacer, obviamente acá también se podría completar eh, por ejemplo, realizando algún tipo de estructura, ya sea proyectando algo sobre esta superficie vidriada, como una pequeña subestructura, o haciendo un fluir por superficie, que bueno, son creo que comandos que vamos a ver un poco más adelante. Yo por ahora dejaría este trabajo en este nivel, haría un grupo con todo esto y realizaría la operación de simetría que veíamos para generar el conjunto. A ver, esto era, creo que algo así, lo que nos buscábamos. Bueno,
Era ahí y ahí. Ahí está. Y acá podríamos, por ejemplo, estudiar qué pasaría si sacamos este elemento. De otro, y lo vemos como algún tipo de ingreso. Y si nos vamos, por ejemplo, a una vista superior, podemos crear una base muy simple. Venimos acá a perspectiva, hacemos una extrusión de menos 1 metro, por ejemplo, y volvemos a usar la herramienta de tapar y basamento, le llamamos basamento a esta capa, la creamos ahí y llevamos este elemento a esa capa. Y de esa manera yo también voy a crear ahora un pequeño, muy pequeño volumen. Vamos a sacar el forzado a rejilla. 1.7. Ese pequeño volumen nos va a dar la escala humana. Después podríamos insertar algún bloque, pero nos va a dar una idea de lo que puede ser una escala de personas en estos espacios. Si activamos el modo de visualización, por ejemplo, renderizado, bueno, acá está viéndose muy blanco. Vamos a ver qué pasa si ponemos ártico. Ah, bueno, yo no he configurado, claro, la capa vidrio. Podríamos acá venir a la pelotita de material y solo para una previsualización rápida ponerle un material que sea, por ejemplo, un plástico con un color. Podría ser un color turquesa y podríamos darle algo de reflectividad y transparencia. Mayor transparencia podría ser. Aceptar. A ver ahí si veníamos al modo renderizado. Bueno, ahí se ve un poco mejor el caso del volumen que acabamos de generar. Fíjense, vean ahí el resultado. Estudiarlo de distintos lugares de la generación de este edificio. Fíjense, bueno, ahí podría aparecer, vamos a hacerlo, vamos a venir acá. Acá yo podría tener, supongamos que apago la envolvente, podría venir a una vista frontal, perdón, una vista derecha, y podría generar, por ejemplo, rápidamente un volumen, el cual lo puedo
extruir. Lo voy a mover. Lo voy a mover ahí. Lo voy a tapar. Y podría, por ejemplo, hacer una operación booleana de diferencia. Vamos a seleccionar estas polisuperficies, clic derecho, y esta para sustraer. Y ahora si yo muevo este volumen, veo que generé esas aberturas y podría hacer lo mismo con la envolvente. Podría apagar los vidrios y podría decir que, vamos a ver si funciona, si me sale así. Este tema de operaciones con sólidos creo que no lo hemos visto todavía, pero bueno, es algo que permite realizar operaciones, las cuales llamamos booleanas, que son interacciones entre sólidos, que pueden ser como adición, sustracción, interferencia, que son las distintas que tenemos acá. Yo acá estoy haciendo una diferencia booleana, que cuando selecciono la herramienta, por ejemplo, vengo acá, diferencia booleana, me dice seleccione las superficies o polisuperficies desde las que voy a sustraer. Entonces selecciono todas estas costillas, hago clic derecho y ahora me dice seleccione las superficies o polisuperficies con las que sustraer. Voy a seleccionar este prisma que hice ahora, doy Enter y fíjense, veamos si funcionó. Lo voy a desplazar. Y sí, ahí pude hacer el corte. Podría volver a activar el vidrio y este elemento podría ser un elemento de unión acá entre ambos. Bueno, habría que trabajarlo un poquito más, pero yo para mostrarles lo podría poner acá en la capa vidrio, aunque habría que hacerle obviamente algún tipo de estructura, o podría hacerlo sólido, podría ponerlo acá en la capa envolvente, por ejemplo. Entonces ahí tengo la vinculación entre los dos elementos. Vamos de vuelta a modo de visualización ártico, que nos permite a veces el estudio volumétrico. Yo voy a venir acá y voy a elegir definir cámara y voy a poner plano giratorio y le voy a dar una velocidad de 15 y ahí veo cómo va generándose este modelo. Fíjense que acá, por ejemplo, ya se puede observar cómo en los interiores existe esa posibilidad de recorrido. Puedo ir moviendo, puedo ver estos espacios, cómo se van generando. A ver, vamos a parar esto un momento. Y ven, tengo estos espacios, que era lo que buscábamos, una variedad espacial, espacios intermedios, espacios semicubiertos, espacios de transición, patios. Y por último, podríamos generar, vamos de vuelta al modo sombreado, podríamos generar un plano delimitador que nos va a permitir, vamos a rotarlo, nos va a permitir hacer una especie de corte como para estudiar qué sucede con este elemento. Si lo cortamos, podemos verlo en Ártico y podemos ir estudiando qué pasa con la espacialidad de este elemento. Con esta, acá se forma como esta escalera, llego a este otro plano, ahí puedo después atravesar
y así ir recorriendo todo el elemento.